30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Ahí nos encuentran, estamos en Señal U con apuntes. Hoy seguimos con el análisis de lo que está sucediendo a nivel internacional, pero nos metimos en la región. Y vamos a hablar con Augusto Grilli Fox, que ya lo tenemos en comunicación, sobre estas elecciones que se van a dar este fin de semana en Uruguay. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Gracias por el contacto. Bueno, como siempre, gracias a vos. Contémosle a la gente cuál es el panorama que se viene para esta elección en Uruguay, elecciones presidenciales, con 11 candidatos, pero con 3 que son los que están entre los preferidos, ¿no? Uno sobre los otros 2, más que nada, ¿no? Pero digo, son además 11 candidatos, que no es menor ese dato. Exacto, tal cual. De hecho, el 27 de octubre vamos a tener un proceso electoral bastante distinto, podríamos decir, en el sentido de lo que puede llegar a representar el corte del oficialismo y el giro hacia lo que es el Frente Amplio. Lo manifiesta por lo menos las intenciones de voto en la primera vuelta, donde Armando Orsi, que es el candidato del partido de Fujimori, que es el partido opositor, una izquierda, un frente de centro-izquierda, básicamente tiene un contexto de casi el 46%, lo que igual no le alcanzaría para ganar en una primera vuelta, dado que los uruguayos necesitan el 50% de los votos reales que se apliquen. Sí. De todos modos, esto está cerrado en el sentido de que hay mucha diferencia con Delgado, que es el segundo en intención de voto, que es del partido oficialista, del Partido Nacional, que tiene una intención de alrededor de 23 a 25 puntos. En tercer lugar, el intendente de Montevideo, que es del Partido Colorado, que tiene por sí soy bastante escéptico en relación a estos sondeos, a estos relevamientos, porque los márgenes de error podrían llegarlo a colocar a Armando Orsi con las posibilidades de prácticamente a un punto de ganar en primera vuelta. Así que creo que hay que estar atento, porque muchos estados, si bien es poco probable que ganen en primera vuelta, no es ser una opción. Otro escenario sería en una segunda vuelta donde entre los dos, entre el segundo y el tercero, juntan alrededor de 40 puntos, pero lo terminarían definiendo básicamente el apoyo que podría llegar a recibir el Frente Amplio de estos otros 8 partidos que básicamente dan un aval bastante fuerte a lo que son minorías que no llegan a los 4 puntos, Claudia. ¿Cuáles son, digamos, en dónde han centrado las campañas los principales candidatos? ¿Cuál es la propuesta que traen? Y, por ejemplo, el candidato de la calle Pou, que digo, tiene en esto de las encuestas, no tiene, digamos, un número importante, digo, haciendo esa diferencia que vos hacías con el que está primero en las encuestas. ¿Por qué vos entendés que ha sucedido esto? Bien, bueno, y de hecho partiendo de la lógica de que la calle Pou se está retirando con alrededor de un 50% de imagen positiva, lo cual es bastante elevado. Sí. Si bien creo que una de las referencias más importantes a fin de gestión han sido la de Rafael Correa en su momento, que se retiró con un 82% de imagen positiva en su momento, y Lula da Silva con más de un 70%. Lo de la calle Pou no es para nada despreciable en el sentido de que respalda el apoyo de la gente, que en Uruguay desde 1967 no hay reelección, y es por eso, te voy dando datos, este proceso electoral va a colocar al presidente por 5 años, del 2025 al 2030, y que darse una segunda vuelta se daría el 24 de noviembre, todo esto en el marco de un voto obligatorio, el que lo es en Uruguay, para mayores de 18 años, con 2,7 millones de uruguayos habilitados para votar, en un marco donde también van a votar por legisladores, tanto diputados como senadores, pero además va a haber un doble plebiscito en materia previsional para ver si se modifica, si se reduce los años de jubilación, si se bajan a los 60 años, pasa a un sistema absolutamente público también, y para ver si se equipara las jubilaciones mínimas al salario mínimo básico vital y móvil. Eso por un lado. Por otro lado, el otro plebiscito va a ser eje en lo que es la modificación de las leyes las leyes que posibilitan el ingreso de policía en las noches. ¿A qué me refiero con esto? Para cualquier tipo de allanamiento que se aplique en Uruguay, no está permitido por la Constitución que se desarrollen durante la noche. Entonces el plebiscito lo que va a tratar de legalizar va a ser la aplicación de allanamientos nocturnos. Esto le da una particularidad a este proceso electoral, que justamente vemos que radica en ejes podríamos decir, antagónicos. Desde un punto de vista del Frente Amplio, tratando de propiciar una perspectiva socialdemócrata, haciendo eje en el desarrollo social,
haciendo eje en lo que es materia de educación pública, salud pública, planteando justamente los avances que tuvo la calle Pou como errores en relación a lo que son la pérdida de derechos adquiridos y lo que han sido las centrales obreras manifestándose principalmente por lo que ha sido por lo que se considera un retroceso en materia de derechos. Por otro lado, el candidato Delgado del Partido Nacional tratando de acoplarse a lo que es la imagen positiva que dejó un Luis Lacalle Pou, que tampoco se lo vio tan emprendido en lo que fue la campaña del hoy por candidato Partido Nacional. Así que ahí también va a existir una suerte de reclamo sin duda con los números puestos, ¿no? Tal cual. Y hablando de eso, de cómo se han involucrado las figuras, los referentes, en este caso estamos hablando del presidente saliente con su candidato. Totalmente diferente la postura de Pepe Mujica con el suyo, ¿no? Que lo hemos visto incluso con una salud algo frágil, participando de los mitines, manifestándose públicamente. Digo, también está claro que cómo han decidido encarar la campaña ha sido de manera diferente. Absolutamente, de hecho lo de Pepe Mujica ha sido de una generosidad absoluta, tanto para con Yatmandú Orsi, el candidato a presidente del Frente Amplio, como para toda la estructura partidaria, en el sentido de que se lo ha hecho con una entrega absoluta, con una calidad genuina que lo caracteriza propiamente a Pepe Mujica, y prácticamente despidiéndose y generando, sobre todo para aquellos que le tenemos un gran cariño, aprecio y admiración, generando una suerte de despedida hasta física, en el sentido de que él se manifiesta ya muy, muy deteriorado y avanzado en su patología oncológica. Sin duda que ha sido un espaldarazo muy fuerte en materia electoral para el propio Yatmandú Orsi, y de hecho hasta me atrevo a decir que podría llegar a ser ese el peldaño que lleve a marcar una diferencia electoral, en el sentido de que en Uruguay siempre han sido relativamente bajas las participaciones, por más que el voto sea obligatorio. Y en este caso puede llegar a movilizar a las bases de una forma distinta esta convocatoria tan genuina y tan épica por parte de Pepe Mujica hacia Yatmandú Orsi, ¿no? Podríamos llegar a decir que se define en primera vuelta, digo, más allá de lo que están diciendo los medios en el mundo y aquellos que están mirando a Uruguay, ¿vos analizás que se puede dar un triunfo en primera vuelta? Yo creo que existen posibilidades de que se pueda dar. Los márgenes son muy reducidos. De hecho, hasta los que por ahí son más escépticos de una primera vuelta hablan de que la diferencia para llegar a 50 puntos por parte del Frente Amplio es de alrededor de 4 puntos. En esas encuestas, margen relativo de 2 a 3 puntos. O sea, que hasta los más escépticos en algunos escenarios están planteando que Yatmandú Orsi se encontraría a un punto de ganar en una primera vuelta. Y es ahí donde yo creo que este plus de Pepe Mujica puede llegar a darle ese salto a Yatmandú para ganar en primera vuelta, lo que también le representaría de ganar en primera vuelta un apoyo legislativo muy fuerte, y de perder para el Frente Amplio en segunda vuelta sería también bastante complejo para un potencial presidente, para una potencial presidencia de Delgado, encontrarse con un Frente Amplio con mayoría en las dos cámaras, ¿no? Sin duda. Bueno, repasamos cortito que también Chile va a tener elecciones, van a ser para gobernadores, también para algunos alcaldes. Va a ser una elección también interesante porque debido a la cantidad de cargos que se van a renovar van a ser 2 jornadas, que es la del sábado y la del domingo. Y bueno, solamente queríamos hacer mención porque nos parecía también interesante lo que significa también esta elección para el vecino país, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, también como una suerte de plebiscito, en un marco donde le ha hecho un desafío bastante complejo para un Gabriel Boric, que viene tratando de estructurar y de afianzarse en lo que es el marco de la política, ya no como un outsider, sino como un actor de la política permanente de Chile, y tratando de proteger lo que va a ser lo que va a ser una futura elección presidencial, ¿no? Viendo si él es el perfil como para potenciar una reelección, y también empezando a analizar lo que representa la figura de Camila Vallejo, quien es hoy, creo yo, la referente que con mayor aceptación pública y que por ahí más proyección tiene de esa estructura política. Es ahí donde se están dando tíos, y creo que este proceso electoral justamente va a empezar a medir un poco el norte para el oficialismo y para la oposición en materia
de armados políticos y de frentes. Sí, sin duda. Bueno, tenemos que irnos a los BRICS, ¿no? Porque se ha realizado esta cumbre. Había mucha expectativa, digo, por lo que significa como bloque pensar a los BRICS económico, con el objetivo, bueno, presidiendo obviamente, fue en Rusia, presidida por Vladimir Putin, pero creo que todos nos hemos quedado, quiero que analices un poco desde tu óptica, lo que significa, el significado que tiene frente al mundo la cumbre de los BRICS y por otro, esta tensión diplomática que se generó entre Venezuela y Brasil a partir de la postura de Brasil en relación a si aceptaba o no, que no aceptó la inclusión de Venezuela en los BRICS. Bueno, justamente ahí lo que se empieza a ver, lo que se empieza a identificar, dependiendo desde el país que se lo analice, sobre todo desde los fundadores, empezamos a interpretar cuáles son los distintos intereses y la perspectiva del que se analiza de Occidente, ¿no? En el sentido de que varios actores hablaban de un Vladimir Putin que utiliza esta cumbre para tratar de legalizar un poco la imagen, tanto de él como la de Rusia, en un marco donde la guerra sigue vigente, donde desde Occidente existe una suerte de bloqueo o una intención de bloqueo final para lo que es la figura de Rusia y por otro lado también la intención de Rusia de legalizarse en este marco. En relación a lo que planteas, en cuanto a Venezuela, Brasil ha sido determinante y creo que justamente hablábamos de Gabriel Boric de recién y creo que tanto Lula como Boric tienen una política bastante similar, bastante cercana en relación a lo que es la posición de Venezuela, con un Nicolás Maduro bastante deteriorado en lo que es Occidente, tratando de aferrarse en sus socios más directos que hoy por hoy están varios dentro del BRICS, como lo son como lo son principalmente Irán y Rusia, Sí. y China, donde trata de hacer un eje donde Nicolás Maduro se jugaba una carta fuerte que fue bloqueada indefectiblemente por un Brasil que ha tratado y ha tenido una lógica muy interesante, un grado de coherencia muy rico en materia diplomática en relación a lo que fue el proceso electoral de Venezuela y donde fue muy crítico a la no presentación de las actas por parte del gobierno de Nicolás Maduro en relación a este proceso electoral y de ahí esa posición tan drástica por parte de un Brasil que también ha sido muy generoso en la región en relación a los problemas que ha tenido tanto en Argentina como Perú en materia de embajadas en una Venezuela que sigue convulsionada y que no le veo que mientras esté parada en esta posición de Nicolás Maduro vaya a avanzar, por lo menos en relación a lo que son las instancias en Occidente, ¿no? Pregunta, digo, para que la gente también entienda un poquito más, repasamos, ¿qué significa la generación de los BRICS y además, digo, cuando se hablaba en estos días de lo que había sido esta ceremonia, de cómo era la postura de Vladimir Putin y también cómo la analizaban los medios internacionales, hablaban de este temor también que está generando en Occidente. Estamos hablando de lo que significa económicamente esta conjunción de países que además son muy poderosos. Totalmente, absolutamente. De hecho, a nivel macro, a nivel global, representan una integración muy importante, sobre todo a partir de lo que fue la inclusión de nuevos miembros, tanto desde países como Arabia Saudita, que han empezado a integrarlo, a la propuesta que tuvo la Argentina, que fue desechada por el presidente Javier Milei, desde una perspectiva principalmente ideológica, podríamos decir. De hecho, la canciller Diana Mondino, en una bilateral con India, trató de abrir una puerta que fue cerrada automáticamente a poder rever el ingreso de Argentina, lo cual se entiende que en una gestión libertaria sería inviable. De hecho, ya Javier Milei ha recibido críticas por la apertura del diálogo con China, lo cual no ha gustado al gobierno de los Estados Unidos. Pero volviendo a lo que es el marco de los BRICS, justamente representa lo que es un desarrollo muy importante para países en desarrollo y para países que son potencias ya en la materia, generando una opción directa, viable en relación a lo que es la figura tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Y es ahí donde también empieza a generar un marco de conflictos globales, diferencias y respideces, que es donde han tratado de hacer los hechos más importantes tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos en el marco de lo que es el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sin duda. Bueno, está claro que esto de alguna manera termina siendo un poco de ruido, que es lo que quieren generar, ¿no? En definitiva. Perdón, no te escuché bien. Digo que la formación de este bloque de países, como decías vos, en desarrollo y otros que son potencia, genera algo de ruido como en la Unión Europea, en Estados Unidos, y el objetivo básicamente se está cumpliendo. Indefectiblemente porque vemos confluir potencias del calibre de Brasil, de China, de India,
con la capacidad de Rusia, con la capacidad sobre todo global de inversiones que están generando y de proyecciones como lo que es la ruta de la seda para China, como lo que ha sido con nuevos actores como lo Brasil, y sobre todo la perspectiva que puede llegar a tener ingreso de potencias como nada más ni nada menos que Arabia Saudita. Augusto, bueno, muchísimas gracias por el análisis de todos estos temas. Queríamos sin duda poder ver un poquito más en profundidad lo que ha sucedido en estos últimos días a nivel internacional. Son muchas las cosas que están sucediendo, pero bueno, siempre haciendo foco en algunas en particular. Te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Será hasta cualquier momento. Augusto Grilli Fox con nosotros, bueno, hablando de la cumbre de los BRICS y de las elecciones en Uruguay. Seguiremos de cerca este tema. La semana que viene seguramente vamos a volver a hablar de eso a partir de cómo se vayan dando los resultados, ¿no? Y si finalmente se da esa posibilidad de la segunda vuelta. Y también lo que puede suceder este fin de semana con 2 jornadas de elecciones en el vecino país para varios cargos que son municipales, también sin duda de gobernaciones, ¿no? Con además este plus bastante particular que son ni más ni menos que 2 jornadas, sábado y domingo de 8 a 18 horas, horario del vecino país, donde se abran las mesas para justamente realizar estas elecciones. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos, estamos ya con el último tramo del programa aquí en Apuntes.